Buenos días, queridos alumnos. Les saluda la profesora Evelyn More Pintado del curso de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a tratar un tema interesante, el Estado moderno. Propósito de la clase: conocer las características principales de la formación de los estados modernos en la historia de Europa. Vamos a partir por el concepto de Estado moderno. Es la nueva forma de poder político que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa entre los siglos XV y siglo XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder y su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento. Los reyes recuperaron su poder con ayuda de los burgueses e iniciaron un proceso de formación del Estado moderno para dominar sus tierras. Entre las principales características que tenemos de las monarquías del Estado moderno, tenemos la formación de un ejército permanente. El monarca necesitó consolidar su poder mediante el empleo de la fuerza. Esto llevó a la creación de un ejército permanente, puesto que la guerra fue el medio político principal de los soberanos de los estados modernos. Se da un crecimiento de la diplomacia internacional. Durante el Renacimiento crecieron las relaciones diplomáticas entre los distintos estados. El origen de esta diplomacia fue la Paz de Lodi de 1454 en Italia. Esta estableció un relativo equilibrio político en Italia y permitió que los principales príncipes italianos enviaran agentes al resto de cortes para cuidar las relaciones internacionales. También se da la creación de una política hacendística. La necesidad de dinero para pagar al nuevo ejército permanente llevó a tener que disponer de ingresos económicos regulares. Por lo tanto, se intensificó la hacienda pública y la recaudación de impuestos. Es por esto que el rey tenía que buscar financiación externa o convocar a cortes o estados generales. Para poder evitar así estos conflictos, tuvo que incrementar los impuestos indirectos. Se da también otra característica: los cambios en la legislación y en la justicia. Los monarcas necesitaban consolidar su autoridad frente a la nobleza, a la iglesia y al emperador. Por este motivo se ayudaron de la legislación romana recuperada por los humanistas para crear jurisprudencia propia en cada estado moderno. Con este derecho se fomentaba la supremacía de la autoridad del monarca frente a otros poderes. La legislación fue clave para consolidar el autoritarismo y para dar paso al absolutismo. Otra característica fue el aumento de la burocracia y de la administración pública. El incremento de la recaudación de los impuestos, la creciente centralización del poder y el aumento de la corte alrededor del rey llevó a la necesidad de disponer de una mayor y mejor burocracia. Es por eso que se permitió realizar avances en la centralización del poder, aunque negativamente podemos recordar que los burócratas intentarían aprovechar su posición para escalar puestos socialmente y para intentar llegar al estamento de la nobleza gracias a sus méritos. Elementos de la monarquía absolutista. Entre sus elementos más importantes tenemos que se dio el dominio de un gran territorio unificado, el cobro en su mayor proporción de impuestos, la unificación de las leyes para que sean regidas para todo el territorio, el sometimiento de la nobleza feudal, es decir, los monarcas recuperaron su poder y los señores feudales fueron destituidos y por lo tanto ya no gozaban del gran poder y posición que tenían en la época de la Edad Media. La sociedad en los estados modernos.
Como ustedes aprecian ahí, jóvenes, tenemos una pirámide con las clases sociales que se crearon durante este Estado moderno. Tenemos que la sociedad estuvo dividida en estamentos. La primera, la alta burguesía. Era un grupo social compuesto por comerciantes, artesanos, libres y personas no sometidas a la jurisdicción de ningún señor feudal. Poseían muchos privilegios. Tenemos también a la nobleza, que era un grupo que tenía mucho poder político y muchos privilegios, y se podía concebir por nacimiento. Estos eran dueños de extensas tierras por toda Europa. Tenemos la siguiente clase, la burguesía, que fue una sociedad conformada por profesionales, por artesanos, que de alguna forma trabajaron para un sueldo personal y no necesariamente eran sometidos a las órdenes de un señor feudal. Y por último tenemos los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y que de alguna forma no mejoraban su situación económica, puesto que sus salarios eran muy bajos y ellos en su mayoría eran explotados. Consecuencias del Estado moderno. Dentro de las principales consecuencias del Estado moderno tenemos el nacimiento del nacionalismo. El nacionalismo buscaba preservar la cultura nacional, es decir, el sentimiento de orgullo por los logros de una nación. Se da la creación de los estados liberales como una nueva formación económica, social, donde se da el surgimiento de la democracia, la separación de poderes. El surgimiento de las monarquías absolutistas, donde el monarca era el dueño y absoluto de las decisiones en aquella época. Tenemos también la formación de instituciones estatales, la estatalización del ejército y la creación del mercantilismo y el capitalismo. El mercantilismo fue un sistema económico que se basó en el desarrollo del comercio y la exportación, y el capitalismo, entendido como un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción. En esta época de los estados modernos surge el inicio del Renacimiento. ¿Pero qué fue el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Se caracterizó por importantes descubrimientos científicos, especialmente en los campos de astronomía, física, medicina, matemática, geografía. Trató de rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. Como observan aquí, jóvenes, tenemos algunas imágenes del arte del Renacimiento donde reflejan la importancia que tenía la representación de las personas, en este sentido del cuerpo, de la anatomía perfecta del ser humano. Para ellos se da mayor interés hacia el hombre entendido como el centro del universo, es decir, la medida de todas las cosas. Y también se dan estilos de integración del hombre con la naturaleza y el descubrimiento e íntima conexión con el universo. El Renacimiento se caracteriza por el realismo, es decir, una característica notable donde están los dibujos y las pinturas del Renacimiento, donde tiene que ver con todos los aspectos de la creación del hombre, como ustedes están apreciando. Pero sobre todo, podemos decir que una gran característica del Renacimiento fue el humanismo, es decir, que su único protagonista en escena era el propio hombre, que a partir de entonces comenzó a ser tratado como ser racional y centro del universo. Recordemos que en la Edad Media el centro del universo era Dios.
Bueno, en los estados modernos esto cambió y pasó a ser el hombre, como el ser racional, el único capaz de transformar y evolucionar con el tiempo. Bien, jóvenes, esto ha sido la clase, algunos rasgos muy relevantes sobre los estados modernos. Espero que haya sido de su agrado. Les estoy dejando una ficha de actividades sobre el tema estudiado. Espero que la realicen. Alguna duda que tengan pueden consultarme a través de mi correo. Espero que estén cumpliendo con las normas del gobierno. Es bueno quedarnos en casa para mantenernos sanos y libres de cualquier contagio. Buenos días, queridos alumnos.